Pleno de la Asamblea Nacional resolverá este jueves la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Comisión de Relaciones Internacionales dio seguimiento a resolución aprobada en el Pleno sobre la restitución de la hija de una ecuatoriana retenida en Eslovaquia. Afectados por Chevron celebran fallo de la Corte Constitucional a su favor. Ministro de Telecomunicaciones compareció ante la Comisión de Derechos Colectivos para realizar aportes dentro de las reformas a la Ley de Comunicación. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Miércoles 11 de julio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Este jueves, a partir de las 9 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará y resolverá la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Entre las propuestas están las valoraciones de orden académico para el ingreso a las universidades. Mayores oportunidades de acceso a las universidades, escuelas, politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, institutos de artes y conservatorios. Es parte de la objeción parcial que realizó el presidente de la República al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que será analizado y debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, convocado para este jueves a partir de las 9 de la mañana. Entre las observaciones del Ejecutivo consta en que para el ingreso a la universidad se considerará no solo la valoración de méritos, sino también antecedentes académicos, condición socioeconómica, medidas de acción afirmativa que amplían las oportunidades a jóvenes del sector rural, pueblo y nacionalidades, y sectores vulnerables. El mandatario considera mantener en el articulado el término de institución o instituciones de educación superior en vez de universidades y escuelas politécnicas. Así también cambiar la palabra privadas por particulares. Por otro lado, el Ejecutivo propone eliminar de las funciones del sistema de educación superior la de categorizar a las instituciones de educación superior. En cuanto a la autonomía universitaria, el jefe de Estado incluye en la objeción la libertad de los centros para nombrar a sus autoridades. Pero además, en la sesión 527, los legisladores entregarán 5 condecoraciones con la mención Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a la Agrupación Musical Sonora Internacional Onda Latina, al mérito social a la Fundación Sinamune, asimismo al mérito cultural al maestro Francisco Godoy, al maestro Luis Gordón Ureña y al maestro Edimson Campoverde Gallo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió por unanimidad la creación de una comisión ocasional para el tratamiento integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La comisión será multipartidista. El objetivo es brindar a los niños una protección integral en todos los ámbitos. La Comisión Ocasional Multipartidista deberá velar por sus derechos, así señaló Patricio Donoso, integrante del CAL. Se resolvió por unanimidad la creación de una comisión de la niñez y adolescencia del Ecuador, ocasional por 90 días, a fin de tratar expresamente los terribles casos de los cuales han sido víctimas niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Con 7 miembros, uno de cada bancada, y no pueden ser ellos, los que sean nominados aquí en el plenario, parte de otra comisión ocasional. Patricio Donoso dijo que otras comisiones que traten temas referentes a derechos de los niños deberán remitir la documentación y los avances a la nueva comisión. Les llegarán los insumos de todas las comisiones que hayan tratado este tema, particularmente la de justicia, la de derechos colectivos y AMPETRA. Silvia Salgado, presidenta de la Comisión AMPETRA, manifestó que es necesario buscar soluciones inmediatas ante el crecimiento de abusos contra menores de edad. Sí, necesitamos un sistema de protección integral, claro. Pero, esto no es cuestión de esperar. Y a través de esto que es un resultado de nuestro control político como AMPETRA, se ha logrado ya protocolizar. Ya tenemos por lo menos a través de protocolos, articuladas las instituciones. Un representante de cada bancada integrará la nueva comisión.
Clever Aranda, TVL Noticias. El Ministerio de Salud no ejecutó un plan adecuado para combatir la violencia en los centros educativos del país. Esto señaló la presidenta de la Comisión ANPETRA, Silvia Salgado. Silvia Salgado fue categórica al señalar que falta un plan estratégico de atención integral de salud en entidades educativas para evitar actos de violencia. Nosotros tenemos que decir lo que encontramos. No encontramos un plan de salud escolar, una intervención del Ministerio o de la política pública en salud en las unidades educativas. ¿Saben cuántos millones de seres humanos, niños, niñas, adolescentes, están en el sistema educativo? Cerca de 5 millones. Para la presidenta de la Comisión ANPETRA, no hubo un trabajo adecuado entre los ministerios de salud y educación. Donde se tiene que tratar temas de educación para la sexualidad, por ejemplo, los problemas de la adicción en todos sus niveles, el tema del embarazo precoz, ¿no es cierto? Situaciones como esas y otras, las que pueden sucederse inclusive propias, o sea, de lo que implica la salud psicológica, mental. Karina Arteaga señaló también que es necesario saber con exactitud cuántos casos de abusos sexuales se han registrado en entidades educativas. No puede ser posible que tú dentro del registro de información de salud puedas tener una información sin que puedas saber de dónde se generó, en qué espacio se generó. El legislador Franklin Samaniego señala que el gobierno debe garantizar la seguridad de los estudiantes. De la misma información que nos ha dado el Ministerio de Salud, de 8 de cada 10 niñas embarazadas que son producto de violencia sexual menores de 14 años. O sea, delegados del Ministerio de Salud señalaron que existen más de 5 millones de estudiantes, cifra que les impide realizar un control adecuado. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos se apresta para la votación del informe para segundo debate del proyecto de ley del adulto mayor. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en la mesa legislativa y nos cuenta los pormenores. Adelante, Lorena. Gracias, buenas noches. Aquí en la Comisión de Derechos Colectivos se continúa con la lectura del articulado del proyecto de ley de adulto mayor. Ya la comisión se apresta a aprobar el informe para segundo debate de este documento y ya me acompaña el asambleísta Jorge Corozo, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, coméntanos cuáles son los temas gruesos que contiene este documento. Tenemos entendido que no ha cambiado mucho desde el origen de del proyecto y que lo que busca, como se ha explicado, es la garantía de los derechos de los adultos mayores. Sí, seguro, gracias por la oportunidad. Efectivamente estamos dando lectura al informe que contiene el informe para segundo debate, que efectivamente esperamos que se pueda debatir la próxima semana, considerando que durante un año hemos trabajado y hemos debatido cada uno de los articulados que contiene este proyecto de ley muy importante para los adultos mayores. Lo que le hemos dado es una corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad para que se hagan efectivos esos derechos y garantías para que los adultos mayores en esta edad de su vida gocen de ese privilegio efectivamente de poder vivir con dignidad, con respeto y que efectivamente sea la familia, la sociedad y el Estado quienes garanticen esos derechos. Uno de los aspectos que contiene este proyecto, este informe para segundo debate, es sobre la creación de un censo y también sobre un sistema de protección. ¿Cómo funcionaría esto? Claro, hay una institucionalidad de 27 instituciones públicas que efectivamente ya están creadas por el Estado y que deben garantizar y vigilar que efectivamente se hagan plenos estos derechos y goces de los adultos mayores. Además, un censo que se va a realizar por parte del MIES para saber cuántos adultos mayores hay en el Ecuador, en qué condiciones de vulnerabilidad viven y cuáles son efectivamente esos derechos que podemos garantizar como asambleístas y como gobierno central con la corresponsabilidad de la familia para que nunca más en el Ecuador los adultos mayores sean vejados, humillados, maltratados y abandonados incluso por sus propios familiares. Muchísimas gracias al asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos. Cabe resaltar también que esta propuesta incluye beneficios tributarios para el sector de la tercera edad. Es lo que les podemos contar desde la Comisión de Derechos Colectivos. Nosotros estaremos pendientes a la votación del informe para segundo debate de este documento. Buenas noches. Gracias a Lorena por la información. A continuación, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guandolema. Yupachani Mashi Mariela Logroño, Shinamikan, Kashna Kaichishimi, Kikipa Guasima, Wichikunawan Kichashimi Pi Kayarinchi. Sesión pleno jueves.
Kaya kulka punja ima pimi kay mamayakta tandanako yukupi ñasu hatun rimanako imang mamayakta tandanako itapusha kakayachishka. Sinajati kay pimi imashina yakasna kay hatun ley de educación superior kamachi mushu yachina kasna yaktapusha kajichinaman kachashka imata kaypi apukunaka rimanakun kakuna. Sinajati kasna kay hatun rimanako ipi tauka runakuna ayukuna tandanako ikuna imata paikuna hatun llank'aykuna tañawpakman apashkamantami shuk yuyarinakushka kilka imata chayachinga kuna. Shukta willaypi charinchi mashikuna sesión cal comisión. Shinallati kay Consejo de Administración Legislativa hatun tandanakui bipusha runakuna imami kasna kay punja ima rimanakushpa yuyarinakurkakuna. Shuguchilla hat mingarishkata wiñachinapa kaypika wawakuna, wamrakuna, kari warmi kasna yakikuna imata kikin kausaypi charikpi ashtawan kasna rikushpa katinkapak. Ampetra hatun tandanakui imami kasna kay punjakuna imapi llankay ñapu chukagrin, shinapish kasna yakikuna rikunakuna maka astawan tiangmi chaytami ñukunchika astawan rikushpa katichun kay mingarishkata wiñachinapak mañakunchi nishpami kaypi riksichirkakuna. Ampetra caso salud. Shinallati kay Ministerio de Salud hatun tandanakoy uku ima pimi kasna kay punjakuna imaka rikushkanchik ninmi kasna imashinalla kay yachana wasikunapi wawakuna yakikuna imata apakpi. Kikin kausaypi wakllirikpi mana ima kasna rikunapaq pankakuna rikuchikuna imata charishkachu chayka mana allishinami rikurin nishpami kaypi Silvia Salgado kay mingarishkata pusha apugimaka riksichirka willachirkapash. Informe Derechos Colectivos. Sinallati kay mingarishkata pusha Jorge Corozo apugimami willachirka kay punja imaka kasna ñukunchika kay ley de adulto mayor kamachi imata ñami ishkayniki apukuna rimanakuypa chayanapa kilkata rikukunchik arininapan nirkami. Sinallati kay hatun kamachi imawanka runa ayllukuna yuyakuna kari warmi kashpapish yakikuna imapi kawsakukpi kasna yanaparichun sinallati yanapaykuna tashaskichun chaytami ñukunchika kay kamachiwanka mashkakunchik nishpami kaypi riksichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, emisión estelar. El superintendente de bancos Cristian Cruz compareció ante los vocales del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para presentar sus alegatos legales sobre la gestión realizada en la Superintendencia de Bancos. Cruz llegó al organismo de control financiero en enero de 2015, reemplazando a Pedro Solines, quien presentó su renuncia irrevocable un año antes de cumplir su periodo de funciones. Los 5 vocales principales del Consejo Nacional Electoral comparecieron a la audiencia pública convocada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Los vocales aseguraron que si sus cargos son ilegales, los del Consejo Transitorio también lo serían. Cada vocal dispuso de 30 minutos para su intervención. Nubia Villasís inició la ronda. La presidenta del Consejo Nacional Electoral preparó su descargo abordando la legitimidad de su cargo. El informe de los técnicos dice que por mi perfil de comunicadora y mis títulos obtenidos no son aptos para ocupar el puesto de autoridad electoral. Es decir, solo se refieren a supuestos y a interpretaciones. Villasís dijo que si la gestión del Consejo Nacional Electoral es ilegítima, también lo serían los miembros del Consejo Transitorio. Ustedes, señores consejeros, son productos del referéndum y consulta popular, es decir, son nacidos de nuestra prórroga, son hijos de nuestra legitimidad. En la sesión, Ana Marcela Paredes no se sentó junto a los otros vocales y no estuvo presente el consejero Javier Zavala, quien se excusó por estar fuera de la ciudad. Discutí abiertamente la exagerada cifra que se planteó en un inicio del presupuesto de las elecciones 2019. Por estas observaciones fui motivo de represalias. Paul Salazar pidió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que tomen la mejor decisión de manera objetiva y en apego a la Constitución y a la ley. Decidí quedarme para aportar de manera significativa en la organización de una consulta popular que para todos
los actores políticos, todas las organizaciones políticas, para la ciudadanía en general, resultó exitosa. Tras la comparecencia, el Consejo de Participación analizará cada caso individualmente. Si nos dicen a nosotros que somos ilegítimos, sí corremos un riesgo de que todo el sistema democrático que ha venido dándose en nuestro país sea simplemente ilegal, sea ilegítimo. Mauricio Tayupanta y Luz Aro concluyeron las intervenciones ante los vocales del Consejo de Participación Transitorio. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente este martes se realizó la audiencia de evaluación a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Este tema será analizado con nuestro invitado de esta noche. Fausto Camacho, experto electoral, consultor internacional en política y elecciones, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. En este espacio de entrevistas ya nos acompaña el doctor Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Veíamos en antesala en una nota básicamente que si es ilegítima la presencia, en este caso de los vocales del Consejo Nacional Electoral, también sería ilegítima las del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esa es una desvergüenza más del Consejo Nacional Electoral y sus integrantes. Los señores del Consejo Nacional Electoral nacen de unos concursos amañados, tramposos, de los cuales el modelo autoritario correísta ha hecho mano desde hace muchos años para efectivamente poner en los puestos de ese tipo de organismos y otros a personas afines a ese modelo correísta. Y ha sido demostrado a la saciedad en el proceso de evaluación que efectivamente los puntos que recibieron en los concursos no debieron recibirlos y que otras personas fueron perjudicadas al no recibir los que por justicia debían obtener. ¿Acertada la decisión entonces del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Acertada cuál decisión? Para poder evaluar a los acertado vocales. El informe, absolutamente acertado, pero adicionalmente desacertado, por así decirlo, ¿no es cierto?, la acción o los dichos de la señora Villasís y el resto de miembros del Consejo, porque ellos no son los que dan la legitimidad a los consejeros, ni ellos son los que se expresan por los ecuatorianos. Los señores del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana están allí gracias a que 7 de cada 10 ecuatorianos nos pronunciamos en las urnas para que efectivamente se vayan a la casa aquellos que ellos eligieron como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encabezados por González y por Jarrín, y para que ese consejo, luego designado por la Asamblea fue la que designó de las ternas presentadas por el presidente de la República al señor doctor Trujillo y al resto de miembros del Consejo. Entonces hay una diferencia bastante grande. En la intervención de Nubia Villasís, ella hacía mención de que en base a un documento de la Procuraduría General del Estado se alertó de que los miembros del Consejo Nacional Electoral simplemente serían cambiados una vez que el Consejo de Participación ya tenga sus reemplazos. Básicamente, entonces, ¿sería una decisión arbitraria? Es una decisión inconstitucional, porque ningún procurador puede irse por encima de la norma constitucional que dice que el periodo de los consejeros es de 6 años. Ellos adicionalmente... Ellos ya están prorrogados de funciones, pero además. por supuesto están 8 meses en demasía de su periodo. Ni siquiera era necesario su evaluación. Simplemente había que decirles muchas gracias, vayan a su casa, porque es necesario que sean reemplazados. ¿Y por quién deberían ser reemplazados? Por quienes efectivamente cumplan características distintas a las que ellos mantienen y que nunca tuvieron en beneficio de la democracia. Independencia, autonomía, ¿no es cierto?, capacidad técnica, ahí tal vez algunos de ellos pudieran tener algo, y en lo fundamental, una política de transparencia para despertar confianza entre los actores políticos. Acuérdese usted y los ciudadanos que nos escuchan que los 2 sectores políticos que se enfrentaron en la segunda vuelta electoral decían del Consejo Electoral presidido por Pozo, que es el mismo Consejo, ¿no es cierto?, que no confiaban en él. Eso quiere decir que la autoridad electoral está deslegitimada desde los propios actores políticos. Es necesario recuperar
de parte del organismo electoral, y para eso es necesario que venga nueva gente con nuevas características. En rueda de prensa del Observatorio Electoral también se denunció, en este caso el de Solanda Goyes, que tuvo mayor puntuación y que incluso fue afectada. Pero por supuesto, eso es lo que dice el propio informe del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros en el observatorio lo que dijimos es que efectivamente en buena hora que el informe técnico preparado por el Consejo de Participación Ciudadana reconoce que hubo beneficios para Tayupanta y Toapanta en el concurso del 2014 y perjuicio para la doctora Goyes. Y adicionalmente ese mismo informe reconoce que en el 2015, enero, no debió principalizarse Ana Marcela Paredes y debió hacerlo la doctora Goyes. Y que en el 2017, pero por supuesto, entonces hay ilegitimidad en el origen de la función, según el informe, y que fue ratificado efectivamente por un proceso de evaluación que va a concluir en poquísimos días. Entiendo que el día martes próximo ya tendrá una respuesta el Consejo de Participación se reunirá y así hará pública su decisión. Decisión ante la cual el Consejo Nacional Electoral actual, los miembros actuales, podrán impugnar aquella decisión. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Sin embargo, tal vez aquí hace falta señalar de manera muy explícita y expresa que los temas de fondo que señalaba aquel informe no fueron abordados por Villasís y compañía. Los temas de fondo, como por ejemplo la cancelación del registro electoral de ruptura de los 25, la cancelación del registro electoral del MPD, la no entrega del fondo partidario permanente a Pachacuti, la no entrega del fondo partidario permanente a Suma, la negativa de la consulta popular planteada por más de 800,000 ciudadanos encabezados por Yasunidos. Esta información incluso tendría el Consejo de Participación en este informe que sería entregado en 5 días. Pero, a ver, el informe ya lo dice. La resolución suponemos que va a nuevamente recoger lo que el informe del Consejo dice. Pero ¿usted le escuchó a alguno de ellos referirse a aquello? ¿Usted escuchó a algunos de los consejeros y los ciudadanos no escuchamos que ninguno se refirió, por ejemplo, a qué hizo el Consejo para evitar el uso y abuso de los recursos públicos en la campaña? ¿Qué hizo ese Consejo presidido por Villasís y por Paredes para evitar que los medios de comunicación públicos y los incautados en manos del Ejecutivo se hayan convertido en instrumentos de campaña electoral? Absolutamente nada. Y eso está en el informe. Y entonces, ¿por qué a esos temas no se refirieron? Entonces, ¿cuáles fueron estos alegatos que ellos expusieron ante esta audiencia? Finalmente, los alegatos se refirieron a lo que decía la señora Villasís, que supuestamente de manera subjetiva han dicho que ella no puede ser consejera por el ejercicio de su profesión. ¿Sabe a lo que se refiere el informe? Se refiere es que no debieron ser valorados 2 certificados en donde ella presenta como iniciativas ciudadanas el papel cumplido cuando ella era reportera de un canal de televisión privado y que hizo una campaña de recolección de basura en las playas de Manabí, y otra en que denunció que se han robado la luz en un concierto de música en la misma playa. O sea, no digo que no esté bien, pero ¿serán esos méritos suficientes para ser miembro del Consejo y luego llegar a ser la presidenta? Pero usar mañosamente, y yo lo soy de frente y siempre ha sido esta nuestra característica, ¿no es cierto?, para decir que se está deslegitimando el ejercicio de la profesión de los periodistas, es una falacia. El Observatorio Electoral también dijo y pidió que cese de funciones a los consejeros. Es una de las medidas más puntuales frente a estos concursos que han denominado antitransparentes. Bueno, por supuesto, eso es nuestro planteamiento, que los 5 tienen que irse, que ninguno debe quedarse, pero no solo deben irse, porque resulta casi un premio que se vayan después de 6 años, 8 meses, pues. Tienen que responder ante los tribunales de la justicia por las presunciones de responsabilidad civil, administrativa y penal, porque ahí hay documentos falsos, hay presumiblemente forja de documentos, ahí hay actuación en contra de norma expresa de la ley, ahí hay elementos de manejo irregulares aparentemente de recursos públicos. Por ejemplo, la entrega de $500,000 al Foro de la Mujer Ecuatoriano para que haga campaña por el no, a pesar de que los documentos habilitantes presentados por esa organización social, ¿no es cierto?, son eminentemente falsos. Hay evidencias de esa falsedad. ¿Y qué hizo el Consejo Electoral? Nada.
¿Ha pasado por lo menos esa denuncia a la Fiscalía? No. Entonces, ¿cuál podría ser ahora el rol del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio una vez que conozca y tome las debidas resoluciones? Bueno, la primera, necesariamente, es cesarlos en sus funciones. La segunda, judicializar los elementos que en su propia investigación encontraron que tengan méritos para esa judicialización, repito, en los 3 ámbitos: administrativo, civil y penal. Administrativo, la Contraloría; civil, los jueces de lo civil; y penal, la Fiscalía, para que se proceda. ¿Este tema debería acudir a otras instancias, dice usted? Pero por supuesto, el Consejo termina hasta ahí su acción, pero puede acudir o debe terminar su acción acudiendo a los tribunales, para que sean los tribunales los que determinen finalmente los niveles de responsabilidad, tanto colectiva como individual, que pudieran tener. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, adicionalmente, debe constituir un consejo transitorio que recoja, ¿no es cierto?, personas que tengan una hoja de vida límpida, una trayectoria de vida sin tacha alguna. Una evaluación previa del perfil de quienes van a postular para estos cargos. Sí, pero además este va a ser un consejo inicialmente transitorio, no hay otra opción. Luego usted va a tener que ubicar otro elemento, que tengan el aval de la sociedad, que tengan el aval de organizaciones sociales, que tengan tal vez el aval inclusive de organizaciones políticas, desde el punto de vista que permitan una conducta distinta del organismo electoral. Y obviamente será importante que consideren experiencia en el ámbito técnico de los sistemas electorales y de los procesos de elecciones. Ojalá con este perfil puedan escogerse hombres y mujeres que garanticen la administración de un proceso electoral en un modelo distinto, no de imposición, no autoritario. Debería ese nuevo consejo convocar a las organizaciones políticas y a las organizaciones sociales para juntos construir un proceso de gestión y administración electoral. Sobre esta base que usted ha mencionado de este proceso electoral integral, ¿cuál debería ser el perfil de estos participantes a consejeros? Bueno, el que le acabo de señalar, insisto, hoja de vida sin tacha alguna, experiencia preferiblemente en lo electoral, ¿no es cierto?, que algún nivel de experiencia tenga en el manejo de lo electoral, en el manejo de los sistemas electorales, una actitud de transparencia absoluta y de inclusión de las organizaciones que representan a los actores de los procesos electorales, entiéndase, los partidos políticos e inclusión de las organizaciones sociales. ¿Por qué estas últimas ahora más que en el pasado? Porque vamos a un proceso en donde se va a elegir al primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo bajo el régimen electoral, por mandato de los ecuatorianos que se aprobó en la consulta del 4 de febrero pasado. Entonces, si ellos son los que pueden postular, me refiero a las organizaciones sociales, hay que hacer una acción concertada con ellos. Y no lo que está sucediendo ahora, una profusa campaña de difusión de un instructivo autoritario hecho alejado de las organizaciones sociales y de los actores. Esa política no puede persistir, debe cambiar. Doctor, para finalizar, a su criterio, ¿cómo ve el rol ahora del Consejo de Participación Transitorio en este proceso de evaluación a todas las autoridades? Bueno, creo que está cumpliendo en lo fundamental su papel. Los ecuatorianos le encargamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que preside el doctor Trujillo que vayamos a un proceso de reinstitucionalización, es decir, de reconstitución de las superintendencias, del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Procuraduría, en fin, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, que son los organismos de control de los cuales depende una buena parte del Estado, casi todo lo que es la función de transparencia y control social de acuerdo al ordenamiento constitucional y otros que tienen que ver en lo fundamental con la justicia. De tal suerte que esa tarea que la vienen cumpliendo con satisfacción de los ecuatorianos debe ser completada a través también de incluir este criterio de participación que de alguna manera sigue estando ausente en el quehacer político de reinstitucionalización del país. Queremos agradecer la presencia del doctor Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Nada más para añadir, el Consejo de Participación Ciudadana tiene un plazo de 5 días laborables para presentar, en este caso, las resoluciones respectivas.
Y en más noticias, después de 25 años de litigio, la Corte Constitucional notificó la sentencia definitiva sobre el caso Chevron en el Ecuador, con el fallo a favor de las comunidades amazónicas. La sanción impuesta a la petrolera supera la multa de 9.500 millones de dólares. El 3 de noviembre de 1993, indígenas y pobladores amazónicos demandaron en un tribunal de Nueva York a Texaco, que operó en el país entre 1964 y 1990 y que fue adquirida por Chevron en el 2001, por daños ambientales durante sus operaciones en el país. José Kenamá y Rafael Pandán, representantes de la nacionalidad indígena de Sucumbíos, calificaron al fallo de la Corte Constitucional como un hecho histórico para la región. Tener el fallo a favor por los daños ambientales, culturales, espirituales, territoriales de la naturaleza de los pueblos indígenas. Esta empresa transnacional, solo porque tiene poder económico, no pueden silenciar, tampoco pueden destruir la justicia que han pretendido en este caso ecuatoriano. Desde el Frente de Defensa de la Amazonía, Hermel Chávez dijo que el fallo de la Corte es apenas el inicio para remediar los daños que dejó la petrolera en el Ecuador. No obstante, señaló que Chevron ha evadido su responsabilidad, pero que será en Canadá el embargo de los bienes del pago del 100% de esta sanción. En esta última instancia, que también está en Canadá, ratifique a favor de los afectados. El abogado del Frente de Defensa de la Amazonía, Patricio Salazar, precisó que además del fallo de la Corte se viene la solicitud del recurso de ampliación. Esto debido al abuso del recurso extraordinario de protección, usando los mismos argumentos de la falta de jurisdicción y un supuesto fraude. De manera que ellos, abusando del derecho y en una estrategia de dilatar su responsabilidad, han interpuesto sus recursos en perjuicio de más de 30.000 afectados que vienen buscando justicia por más de 25 años. Actualmente Chevron no posee activos en Ecuador, por ello los demandantes ejecutarán la demanda en Canadá para el embargo de los bienes de esta petrolera, una de las más grandes de Estados Unidos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recibió a los ministros de Ambiente y de Justicia, Tarcisio Granizo y Rosana Alvarado respectivamente, y al secretario de Gestión de la Política, Paul Granda, quienes expusieron sus informes semestrales dentro de la Declaratoria de Interés Nacional a la explotación del petróleo en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Granizo detalló las acciones emprendidas por parte del Ministerio del Ambiente. Entre ellas destacó la creación de puentes de dosel para el tránsito de las especies de animales nativas del lugar. Además, reveló que en la zona suroriental del Parque Nacional Yasuní existe la presencia de madereros, los mismos que ingresan al lugar desde la frontera con el Perú. El programa de control y vigilancia, básicamente lo que tenemos es una presencia, tratamos de tener una presencia permanente del mar, y aquí debo indicar que hay una actividad bastante estrecha con los ministerios de hidrocarburos y de justicia, por el tema, en el caso de justicia, el tema de los pueblos en aislamiento, pero también una colaboración estrecha que necesita reforzarse con el Ministerio del Interior, pero sobre todo con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque hay áreas en el Parque Nacional Yasuní donde no podemos entrar solos. Hay áreas de conflictividad, sobre todo en la zona suroriental del parque, en la Quebrada Lobo y en otras áreas en donde tenemos que ir con fuerzas armadas, porque si vamos solos nos reciben a bala, literalmente. Son madereros peruanos que entran por el lado peruano y que evidentemente tienen una situación de conflictividad con nosotros. Les es más fácil entrar a esa zona por el lado peruano que por el lado ecuatoriano, entonces tenemos algunos conflictos. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, señaló que no es partidario del concurso para otorgar frecuencias. Estas declaraciones las hizo tras participar en la Comisión de Derechos Colectivos, en donde se tramitan las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Guillermo León, ministro de Telecomunicaciones, se refirió a la asignación de frecuencias. El Ecuador tiene establecidas 22 zonas y en cada una de esas 22 zonas nosotros podemos tener una gran cantidad de frecuencias. Entonces, digamos que en una zona que está alrededor del Puyo, no necesito hacer un concurso de frecuencias. ¿Para qué voy a hacer si tengo espectro suficiente? León dijo que prefiere que no existan los concursos de frecuencias. Que todo ecuatoriano, toda institución, toda organización esté en condiciones de solicitar, y si cumple con los requisitos, pues no tiene por qué no tener los derechos para establecer una emisora. La legisladora Yanine Cruz considera que todos los ecuatorianos tienen derecho a lograr una frecuencia.
Esperemos que las frecuencias sean otorgadas mediante un concurso legítimo y una veeduría que obviamente responda a esa petición. Alexandra Ocles también realizó aportes sobre el papel de los medios de comunicación en situaciones de crisis. Hemos trabajado a lo largo de este tiempo en el diseño de una serie de protocolos, entre ellos también cómo funciona la activación comunicacional. Creemos que es importante que cuando nos encontramos en medio de la crisis, la ciudadanía pueda estar correctamente informada a través de los medios oficiales. Natalie Sodwick, del programa de protección para periodistas, se refirió a la situación laboral de los comunicadores en América Latina. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema de protección y seguridad de los periodistas por todo el mundo, así que los periodistas se enfrentan los riesgos para informar a la sociedad. Hasta el momento, más de 60 gremios comparecieron ante la Comisión de Derechos Colectivos para realizar aportes dentro de las reformas a la Ley de Comunicación. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Hoy la mesa legislativa recibió a la asambleísta Lira Villalba, quien propuso mejorar la dosimetría en materia de sanción por contravenciones de tránsito. Lira Villalba acudió a la Comisión de Justicia para exponer el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. En lo que tiene que ver a contravenciones de tránsito, y esto como motivación a una demanda que ha sido insistida por parte de los sectores del transporte. Explicó que en la actualidad el Código Orgánico Integral Penal establece una triple sanción para quien cometa alguna infracción de tránsito. Hay 3 tipos de sanción para la misma contravención, es el caso de la privación de la libertad, la multa y también la reducción de puntos. En ese sentido estamos analizando en algunas contravenciones la posibilidad de que se quede una multa de menor valor. Villalba precisó que en el Código Orgánico Integral Penal vigente, las cifras por accidentes de tránsito no han disminuido, por lo que es necesario buscar otros mecanismos que se aparten del tema sancionatorio. Al contrario, el índice cada vez es mayor, de manera que eso nos puede ayudar a reflejar una realidad de que no es teniendo penas más fuertes cómo vamos a cambiar la conducta de los ciudadanos, y por eso nuestro proyecto tiene esencialmente una tendencia hacia el asunto de la educación. Por su parte, la Comisión de Justicia acogió la recomendación del Consejo de Administración Legislativa de unificar las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito, esto en un solo informe que será entregado en los próximos días. Entre tanto que la Comisión Ocasional de Tránsito prevé entregar su proyecto de reforma a la Ley de Tránsito hasta la primera semana del mes de agosto. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento de 2 proyectos de ley de iniciativa legislativa. El uno busca reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el otro sobre la aplicación de políticas públicas como método de eficiencia gubernamental. Les contamos los detalles. El proyecto de ley orgánica para la aplicación del desarrollo y la evaluación de políticas públicas como método de eficiencia gubernamental busca que existan disposiciones concretas que midan la eficiencia y el destino de los dineros públicos antes, durante y después de los planes y proyectos de las distintas instituciones. Para que este gasto o este dinero no vaya simplemente al tacho de la basura y no hayamos conseguido nada y sea solamente una herramienta política el día de mañana para un discurso en una tarima. Creo que debemos ser muy responsables en el momento de hacer inversiones en el país. Según la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien es proponente del proyecto de ley, con esta propuesta también se podría combatir la corrupción. Tenemos noticias todos los días de hidroeléctricas con problemas, de planes que no se han ejecutado o que se han ejecutado y el dinero se ha desviado. Entonces creo que debemos ser muy responsables en el momento de tomar la decisión de lanzar un plan. ¿Cuáles son los objetivos de este plan? La mesa legislativa también conoció un proyecto de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas de iniciativa de la asambleísta Gabriela Larreategui. La legisladora explicó el alcance del documento y manifestó que busca, entre otros aspectos, transparentar las cifras del destino y las condiciones en las que se contrata la deuda pública. Considero que es importante que este artículo expresamente establezca que se considera como deuda las obligaciones con el IES y las privaciones petroleras.
Según la Reatigui, es necesario que la legislación relacionada con la contratación de la deuda se someta a los preceptos establecidos en la Constitución. Que se establezca igual a nivel de ley una definición clara y exhaustiva de los conceptos de programa, proyecto de inversión e infraestructura. La propuesta será analizada dentro del trámite que ya se lleva a cabo en la Comisión sobre las reformas al Código de Planificación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales dio seguimiento a la resolución del Pleno sobre el caso de restitución internacional de una niña ecuatoriana en Eslovaquia. A la mesa acudieron varias autoridades y por la delicadeza del tema, la sesión se declaró reservada. El órgano parlamentario analiza la posibilidad de conformar una subcomisión que viaje a ese país. A la comisión estaban invitados los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y la Defensora del Pueblo. Sin embargo, todos enviaron a sus representantes para que informen a la Comisión de Relaciones Internacionales sobre las acciones realizadas respecto a la solicitud de restitución de la hija de la ecuatoriana Mariela Araceli Rea Fajardo. Por tratarse de un tema de vulneración de derechos humanos de una menor de edad, la sesión se declaró reservada y por más de 3 horas los legisladores escucharon a las autoridades. Me preocupó sobremanera que el Ministerio de Justicia no tenga la información al día. Tuvimos contacto con la madre desde Eslovaquia. Me parece inaudito que el Ministerio de Justicia no haya tenido conocimiento de esto, que se haya enterado igual que nosotros. Se trata del caso de una mujer ecuatoriana que contrajo matrimonio con un eslovaco. Producto de ello tuvieron una hija. Sin embargo, su padre tiene a la niña y no la deja ver. Los 3 se encuentran en Eslovaquia. Y entonces la mamá lo que hizo fue mandarle con el papá un periodo de vacaciones. Pero lamentablemente ya no le quieren realizarle la restitución a la niña. El problema judicial en el que ella está inmiscuida, la otra parte, su ex esposo, es hijo de un alcalde de una ciudad en Eslovaquia. Entonces no es contra cualquier ciudadano eslovaco con el que ella está peleando. En la sesión participó la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, pues ella propuso en mayo al Pleno de la Asamblea una resolución para que el Parlamento dé seguimiento a este tema. La legisladora explica el drama que pasa la madre y lo que teme que haga el padre de Isabela, pese a que la Corte Constitucional de Eslovaquia falló a favor de la madre. Es que el padre de la niña pueda salir de Eslovaquia e ir a cualquier otro país de la Comunidad Europea y Mariela no pueda volver a ver a su hija nunca más y la pierda para siempre. Ante la delicadeza del tema, en la comisión se analiza la posibilidad de conformar una subcomisión que viaje a Eslovaquia y se reúna con sus pares en ese país. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Nuevamente César Guano Lema y la traducción al quichua. Upachani mashi Mariela Shinamikan, Yukunchi Kaichishi Pimi Wille Kunawan Kikimpa Guasi Mancha Mukunchi Kichua Shimi Pirixis Pakatishu. Comparecencia Superintendente de Bancos. Kashna Kai Hatun Tandanaku Itapusha Cristian Cruz Runa Imami Kashna Kunan Kai Punja Imaka Kai Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Tandanaku Imancha Yarka. Kai Pimi Imashina Paipak Yan Kai Kuna Nyaupak Mankatikushka Shinayati Kashna Kai Punja Kuna Imapi Imaya Kashna Nyaupak Man Pusha Ikuna Charishkata Willachirka Rixichirka Pash. Shinayati Paika Kai Ishkaiwaranka Chunga Pichka Watamantami Kai Pillankashpa Shamuku. Comparecencia CNE. Shidayati Kai Hatun Tandanaku y Kai Consejo Nacional Electoral Tandanaku y Pipusha Yanka Runa Apukuna Imami Kashna Kai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Tandanaku y Manchayamushpa y Kaipi Willikuna Tachayachirka Kuna. Paikuna Kapichka Pura Micha y Manchayashpa y Machina Yayankaikuna Nyupak Mankatishka Tarixichirka. Shidayati Paikuna Kashna Rimarishpa y Makanirka Nyukunchik Mana Kashna Pacta Yankaikuna Imapi Kakpipash Kikinkuna Imapash Mana Kashna Pacta Agyash Kangichikchu Chashna mi rikurin Kashna Rimanaku Ikuna Pikanishpami Kaipi Willachirka Kuna. Sukta Willaita Charinchi, Fallo Chevron, Shinayati Giskichunga Pichka Wata Imatami Kashna Kai, Chevron Hatun Kashna Punkara Yoxichishpa Yanka Gimaka, Kai Antisuyo Yakta Kuna Imapi Mapayachishpa Yaki Kuna Imata Rurashka Karka, Shinayati Kai Puncha Kuna Imami, Kai Kamai Pichimba Pura Ñawinchi Kuna Imataka Kai Ecuador Yakta, Kai Antisuyo Ayukuna Pak, Kashna Yani Parichun, Kai Pikaña Arinishka Kuna, Shinapas Iskun Waranga Pichka Patsa $1 kulki imatami kashna yakikuna mantaka tigra china tacharin nishpami kaipika arwillachishka rixichishka. Situación ITT.
Chinayati kay biodiversidad mingarishka uku imaman michayamurka kay Ministerio del Ambiente, Justicia, kay hatun tananaku itapushak runakuna, Chinayati kay gestión de la política, kashna kay tananaku itapushak pashmi kay pikarka. Paykuna ka suktan killan mi kashna imashina kaypi llankaykuna kay punkara lluksichinapi ñawpakman katikushkata willachishkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchika kashna kay hatun llaktakuna imapika chakakuna imatami rurashpa llankakunchiknin wiwakuna kashna chaypi kawsakunaka chay allinta hawanta purichunkuna. Reformas LOC. Kay telecomunicaciones hatun tananaku itapusha Guillermo León runa imami kay iman kachayamurka kay kutin imaka imashina ya kashna kay Comisión de Derechos Colectivos tananaku imapi willachinaman. Paykuna kaninmi ñukunchika kashna kay hatun wairapi willachinapak ñankuna imapika mana kashna mishanaku ikatianachukan hasta wampish mayjankuna kaypi llankasha nishpaka tukay manashkata chayachinallami musurin nishpa willachishkakuna. Reformas COIP Tránsito. Sinayati kashna kay hatun mingarishka uku imapimi astawan kay reformas del Código Orgánico Integral Penal kamachita rimanakushpa katikunkuna kay kutin imaka antawakuna imashina purikpi yakikuna tiyakpi kashna wanachina kuna imata charina pak. Lira Villarba apugimaka nishka ñukunchi kashna kay punchakuna imaka rikushkanchi kashna wanachikuna tamirachishpakia mana kashna yakikuna imaka uriashkacho chaymantami kutimpas kashna mushugachina kuna taka allita rikunakan nispami rixichishka. Régimen económico mingarishka pillastawan llankashpa katikunkunami kay kutin imaka ishki kilka kunatami kay pika chaskishka kuna kamachi kunata mushugyachinapak. Kallaripika kay Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas kamachi imatami mushugyachinapak mañakunkuna. Chaykipaka imashina yakashna kay hatun llakta imapi yanapaykuna chayachun kamachi imatami shinallatik mushugyachinapak kilka kuna imata chaychishka. Chaytami ñukunchika rikushpa katikunchi nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La Comisión de Participación Ciudadana recibió a representantes del Centro de Formación de Vigilantes Aduaneros. Esto tras conocerse de la supuesta suspensión de la graduación del curso para aspirantes a vigilantes por falta de recursos. En la mesa legislativa se analizó la situación de 281 aspirantes. Padres de familia y estudiantes fueron parte de la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, que recibió al representante del Centro de Formación de Vigilancia Aduanera, José Salgado. La autoridad explicó a detalle qué ocurrió con 281 aspirantes que hasta la fecha no han podido graduarse como inspectores y vigilantes aduaneros. Yo comuniqué que si el 15 se publicaban, se cumplía este cronograma, el 17 tenían que incorporarse. Yo informé a Guayaquil, le dije qué disposiciones existen para el domingo 17. Yo pedí por escrito. Tras conocerse de la problemática, la Comisión de Participación, a través de pedidos de información tanto del Ministerio de Finanzas como del Ministerio de Trabajo, ya se han adoptado posibles soluciones, dijo el legislador Marcelo Simbaña. Se hizo una solicitud al Ministerio de Finanzas si había los recursos. El Ministerio de Finanzas dijo que sí existen los recursos para este programa. Luego se solicitó la opinión del Ministerio de Trabajo en el sentido de que si podrían estos elementos ser contratados. Hay una observación positiva al respecto del Ministerio de Trabajo. El representante de los padres de familia, Wilson Galeano, explicó que en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aprobado en el 2017, indica los requisitos y los mecanismos para el desarrollo de estos cursos. No podemos permitir que nuestros hijos sean perjudicados, precisó. Nuestros hijos han desplegado todo su potencial físico, mental, psicológico, para enfrentar el riesgo de lo que significa el frenar el contrabando. La falta de recursos para el sustento de este curso de vigilantes aduaneros, según información de la Comisión, se debió a la medida de austeridad del gobierno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Acercar a la ciudadanía al contenido y a los beneficios del Código Administrativo fue uno de los objetivos del Seminario Internacional, el Código Orgánico Administrativo a su alcance, de iniciativa de la Asamblea Nacional y de la Universidad Internacional SEC.
Durante 2 días, expertos analizarán temas como las actividades de la administración pública, organización del Estado, silencio administrativo, entre otros. El Salón Ela Martínez fue el espacio para el desarrollo del seminario, el Código Orgánico Administrativo a su alcance. El COA se promulgó el 7 de julio del 2017 y entró en vigencia luego de transcurridos 12 meses contados a partir de su publicación en el registro oficial. Las bondades del código fueron parte de la exposición de María Belén Rocha, secretaria general de la Asamblea Nacional. Es un hito histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por primera vez cuenta con una norma general reguladora de procedimiento administrativo que aplicará a todos los órganos y entidades del sector público. Así también Nadia Rodríguez, rectora de la Universidad Internacional SEC, destacó aspectos como el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Añadió que ahora los ciudadanos pueden desarrollar sus actividades de manera eficiente. Y muestra el desarrollo jurídico de un país que fortalece día a día su gestión. Luego fue el turno de los expositores. La doctora Livia Rivas, experta en Derecho Administrativo y Contratación Pública. Entre los cargos desempeñados consta la Secretaría General de la Asamblea. Ella en su intervención detalló las actividades de la administración pública y su aplicabilidad. Dijo que el código recoge legalidad, eficacia y eficiencia en la administración. Principios de la actividad administrativa en relación con las personas, principios de las relaciones entre las administraciones públicas y principios del procedimiento administrativo. Con respecto al régimen sancionatorio, la abogada María de Lourdes Solórzano precisó que el Código Administrativo facilita incluso que las infracciones y sanciones se determine por reglamento como establece la norma, no como ocurría tiempo atrás. Explicó los cambios. Este cambia porque garantiza que sea notificada la persona a la cual se le va a abrir un proceso de sanción, tiene posibilidad de defenderse. Para este jueves, en cambio, se abordarán temas como los recursos en sedes administrativas y judiciales, procedimiento administrativo, silencio administrativo y procedimiento coactivo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Créditos a bajo interés y largo plazo, el aporte de agrónomos y zootecnistas, así como el control de precios y calidad de insumos, forman parte del articulado del proyecto de ley de fomento agropecuario. Que el sector agropecuario tenga las herramientas y condiciones necesarias para el desarrollo es el objetivo de la Comisión de Soberanía Alimentaria, sostiene Juan Carlos Yar. Nos hemos reunido con algunos actores productivos, algunos diferentes actores de aquí del país, para en realidad tener una ley que vaya enfocada al beneficio en realidad de todos los ecuatorianos. Son más de 130 artículos que son debatidos en la comisión. En el articulado constan fomento económico, soporte técnico, entre otros. Así señala el legislador César Litardo. Tienden a definir incentivos y definir también ciertas preferencias para el sector agrícola. También hay un articulado que está en función del desarrollo del fomento de la agroindustria. Uno de los puntos de interés es mejorar las semillas, pero también realizar control de calidad y precios de los insumos agrícolas. Incluso ya en la ley de fomento productivo que aprobó la Asamblea Nacional en días anteriores, se eliminó el IVA a estos insumos. Creo que también es fundamental, aparte del IVA, revisar los aranceles que se aplican a los mismos y buscar mecanismos para que estos lleguen en forma más directa hacia el agricultor. En el tema pesquero se brinda especial importancia a la seguridad en alta mar. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. La agenda de actividades para este día jueves 12 de julio, para las 8 de la mañana está previsto que la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantenga un conversatorio con la Asociación de Prensa Extranjera. Esto para tratar varios temas, uno de ellos su propuesta de proyecto de ley de recuperación de capitales. El evento se desarrollará en el Salón de Expresidentes, piso 2 del Palacio Legislativo. También a las 8 de la mañana está la sesión de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas para abocar conocimiento del oficio suscrito por Santiago Javier Chávez, viceministro de Relaciones Exteriores, a través del cual informa sobre la agenda oficial a realizarse del 16 al 20 de julio de 2018 en Lima, Cusco, con motivo de conocer los avances de las investigaciones en torno a la desaparición de Natalie Salazar. Conocimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea del 3 de julio de 2018, mediante el cual resuelve otorgar a la Comisión las competencias para tratar y aprobar informes de proyectos de ley relacionados con la desaparición de personas. Conocimiento del oficio remitido por la organización Descendor, de fecha 26 de junio del 2018, sexto piso del Palacio Legislativo.
A las 8:30, seminario del Código Orgánico Administrativo a su alcance. Esto será en el Salón de Uso Múltiple, planta baja del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, sesión plenaria 527. Entre los puntos, himno nacional de la República del Ecuador, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural, a la agrupación musical sonora internacional Onda Latina, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural y al mérito social a la Fundación Sinamune, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural, al maestro Byron Francisco Godoy Aguirre, condecoración de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural, al maestro Luis Fernando Gordón Ureña, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural, al maestro Edimson Campoverde Gallo, conocer y resolver sobre la objeción parcial del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto será en el Salón Ela Martínez, planta baja del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta Fernando Callejas sobre la situación política y económica de UNASUR, sala de prensa, planta baja del Palacio Legislativo. 14:30, Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza para el conocimiento de varias resoluciones emitidas por el CAL, Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 15:30, sesión de la Comisión Ocasional Multipartidista para el análisis de toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los temas: conocimiento y aprobación del plan de trabajo y la conformación de las subcomisiones para el desarrollo del trabajo de la comisión. Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 16 horas, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud para el conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que contiene la calificación del proyecto de ley que prohíbe el mal uso o comercialización de sustancias químicas derivadas del petróleo, biopolímeros, sin registro sanitario. También el conocimiento de otro oficio con fecha 2 de julio del 2018 presentado por la asambleísta Poli Ugarte, en el que solicita dar paso en la convocatoria a la siguiente sesión, la petición del tratamiento del tema relacionado con la situación de los hospitales de Manabí. También recibe a Verónica Espinosa, ministra de Salud o su delegado, a fin de que presente su informe respecto de lo solicitado por la asambleísta Poli Ugarte. Esto también será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.